Empezamos con la primera pregunta, que es, ¿cuáles son las mejores prácticas que una compañía puede seguir cuando llega un ciberataque? Empezamos contigo, Stephen. Listo, gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Es un tema bien interesante y yo siempre que hablo, cuando me enfrento a este tipo de situaciones, siempre le digo a la gente despacio porque tengo prisa, ¿no? La velocidad aquí es fundamental, por lo cual yo recomiendo 4 acciones bien puntuales y bien generales para no entrar en tanto detalle, ¿no? Primero es tratar de cómo contener el ciberataque, ¿no? Se necesita detener el ataque para tratar de minimizar en su máxima expresión que el daño pues pueda expandirse o pueda ser mucho mayor, ¿no? Y por lo tanto, el primer paso que debería hacer las organizaciones es desconectar su red de Internet, ¿no? Cortando los accesos, evitando que se sigan infiltrando datos que puedan llegar a impactar más el compromiso de la organización. El otro aspecto tiene que ver con el cambio de las contraseñas. O sea, el siguiente paso importante es cambiar todas las contraseñas de cualquier servicio que se utilice. Porque una o más de estas cuentas pudieron haber sido comprometidas durante todo el proceso de la incidencia. El tercer elemento, consiga un experto. O sea, debe realmente entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? El poder identificar cuáles fueron las causas raíces y el experto nos va a ayudar mucho a poder entender cuál fue la operación y cómo se dio todo el proceso. Y finalmente tenemos que comprender el daño, ¿no? Es el paso más importante de todo este proceso, ¿no? Donde realmente debemos de identificar cuáles fueron esos activos que fueron modificados, cuáles fueron sustraídos, quiénes se podrían ver afectados y cuáles son las consecuencias de toda esta situación. Muchas gracias. Vamos contigo, Norma. Gracias, Cristal. Pues coincido bastante con Stephen. Básicamente, la mejor práctica que una organización puede tener es la que le quede hecha como un traje a la medida, ¿no? Tú puedes de manera preventiva preparar al equipo, tenerlo en todo momento consciente de sus roles, sus responsabilidades, y puedes consultar cualquier fuente relacionada desde ITIL, ISO 27000, 27035 para los principios o pautas y construcción de planes de respuesta. Pero al momento en el que estás en el incidente, los documentos o los procesos es lo que al técnico o al especialista en ciberseguridad pasa a un segundo término, ¿no? La preparación previa que pudiste realizar con el equipo es fundamental para que estén preparados. Al momento de empezar ya a atender un ciberataque, coincido bastante con Stephen, el tiempo vale oro, ¿no? No hay un SLA que le dé a la organización certidumbre de en cuánto tiempo va a poder atender un ciberataque, y menos que hoy en día los ciberataques están renovándose y cambiando todos los días, más amenazas, más ataques, nuevas tecnologías. Entonces el tiempo, coincido con Stephen, es algo fundamental, y la parte de comprender el daño. No hay hoy en día una mejor práctica que te permita desarrollar la comprensión que le está generando este incidente a tu organización. Sin embargo, sí puedes recurrir a expertos, a personal de la misma organización, hacer una sinergia, una comunicación inmediata para que pueda tu plan de respuesta a incidentes funcionar de acuerdo al escenario en el que estés trabajando. Yo les recomendaría a quienes hoy en día nos acompañan en este evento tener una preparación previa muy importante, considerar los fundamentos que nos da hoy en día recursos documentales como NIST. Los frameworks que desarrolla este instituto son bastante completos y puedes, bueno, sacar, Stephen, por la experiencia, nos den resumen en 4 pasos, algo que frameworks como NIST 861 pues nos desglosa en todas estas mismas fases que Stephen para bien nos ha dado como resumen. Muchas gracias, Norma. Alberto. Gracias por invitarnos y estar aquí participando. Fíjate que yo retomo 2 temas importantes de lo que mencionaban. Hay aspectos
tecnológicos que tienes que tomar de una forma muy ágil, ¿no? Lo que bien comentaban, desconectar la red, hacer ciertas operaciones que te permitan un poquito aislar y que no siga creciendo el problema. Pero hay otros aspectos que no necesariamente son técnicos, que también hablaban de ellos, sobre estas metodologías. Inclusive, una parte importante que nosotros hemos podido ver es, tiene que haber un liderazgo cuando pasan este tipo de acciones. Alguien tiene que tomar un rol. De repente nos pasa que las empresas pues no siempre están preparadas para este tipo de eventos. Y creo que una parte importante cuando tienes un ataque es que alguien tome un rol de liderazgo. Desde la parte de negocio, por supuesto, que entiende el impacto real que tiene la organización con este tipo de eventos. Y por otro lado, puede orquestar cuáles son las acciones, desde los voceros, quién va a alertar, cómo se va a alertar. Y por otro lado, ver todo el plan tecnológico que se tiene que empezar a hacer y de recuperación, pues, basado en tu vía. Y fíjense, esa parte de que sea alguien de negocio que tome ese rol, alguien con toma de decisión directivo, es porque claramente entiende cuáles son los procesos más críticos del negocio, cuáles le vamos a dar prioridad para levantarlos, qué vamos a hacer en ese momento. Entonces, la verdad es que sí hay muchas accionables que se pueden hacer, pero sí hay que verlo desde las perspectivas tecnológicas y de seguridad, cómo las vamos a atacar, y por el otro lado de negocio y ese liderazgo. Claro, muy de acuerdo, Alberto. ¿Y José? Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Creo que ya lo han mencionado, el último punto es fundamental. Es muy común que los preparativos que se hacen a nivel técnico descuiden la parte negocio comercial de las empresas. Hay equipos de trabajo que, a pesar de los entrenamientos, del conocimiento de las herramientas técnicas, no conocen los procesos críticos que están siendo afectados, no involucran a las personas que toman las decisiones, como bien mencionaba Alberto, en términos del negocio, no solo para la reacción, sino también para el daño colateral que esto pueda traer con respecto a la marca, ¿no? La presencia de la compañía en sus operaciones, tanto comerciales como en su presencia en el mercado y sus compromisos contractuales. Entonces, a la hora de que haya un incidente, es importante, en primer lugar, me parece, involucrar al negocio, a los dueños de los procesos que están siendo afectados, para que en paralelo ellos vayan tomando las decisiones que correspondan con respecto a temas legales, con respecto a temas de comunicación, incluso con el público, con los accionistas, etcétera, mientras que el equipo técnico está atendiendo y respondiendo al incidente, como bien ya lo comentaba Norma y Steven, ¿no? Entonces, creo que es una parte importantísima. Desgraciadamente, cuando hay un ataque, va a sacar lo bueno y lo malo. Generalmente saca lo malo de las empresas, y me refiero a la falta de entrenamiento, falta de documentación, falta de conocimiento de lo que es una operación normal en una empresa, la curva normal de operación de una serie de sistemas que forman parte de una función de negocio. Entonces, no hay que descuidar eso. Y en los planes de contingencia, como bien mencionaba Alberto, complementando de mi lado, sí es importante que ahí se establezcan perfectamente cuáles van a ser los mecanismos de comunicación y hacia quiénes desde el punto de vista negocio. No es nada más un tema técnico, que de por sí es complejo, ¿no? Ese sería nada más mi complemento por el momento. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy de acuerdo con todos ustedes y muchas gracias por introducir la primera pregunta. Ahora vámonos con la segunda pregunta, que es, ¿qué no se debería hacer nunca en una empresa cuando pasa un ciberataque? Vamos con Norma, por favor. Claro, Cristal. Bueno, pues lo decías muy bien, ¿no? Nos acaban de conectar con la siguiente pregunta. Yo veo de las cosas que hemos vivido en la organización, dar declaración de algo que está pasando sin un portavoz que te permita escalar las necesidades hacia temas de negocio. A veces el equipo de ciberseguridad ya tiene un diagnóstico inicial, ya sabe que tiene que ir a reiniciar un equipo, pero tenemos una dependencia con áreas de TI
y el de TI a su vez con el de negocio. Entonces, creo que algo que no debería de hacer la organización, y no sé qué opinen mis colegas, es pensar que la atención, contención, erradicación y tratamiento es solo del área de TI, ¿no? Definitivamente hoy en día ya no podemos seguirlo viendo así. Es un equipo completo, un equipo multidisciplinario, y poder tener esta interacción de una información clara, ¿no? Malinformal pudiera generar en un incidente más grave. Entonces, el especialista de ciberseguridad que está atendiendo como coordinador del equipo todas estas acciones debe de tratar siempre de tener un alcance completo, tener una declaración soportada por evidencia, evidencia técnica, evidencia de impacto al negocio, que le permita tener claridad de las necesidades de toma de decisiones que requiere de la alta dirección. Saber cuántos activos estamos atacando, saber qué medidas nos están tomando, qué procesos estamos afectando, qué servicios, cuánto impacto al negocio. Hoy en día es un boom de información que requieren las organizaciones tener, y que definitivamente de pronto al especialista de ciberseguridad lo que más le preocupa es contener. Entonces, pues coincido con lo que mencionaba José Carlos relacionado con no puedes nada más limitarte a ver el incidente a nivel de TI, ¿no? O a nivel técnico. Necesitas ir escalando, ir cediendo la estafeta a la parte de negocio, ir cediendo la estafeta a la parte técnica, y entre todos hacer un equipo de trabajo que permita reaccionar lo más pronto posible y tener un método de comunicación ordenado y claro. A veces escribir en un chat qué es lo que está pasando puede o declarar la guerra o contener y tranquilizar a la dirección. Es lo que me ha tocado vivir participando en chats de respuesta a incidentes, el cómo la persona que está coordinando es el rol más importante para dar un mensaje claro y oportuno a nivel técnico o a nivel de la alta dirección. Muchas gracias, Norma. Alberto, vamos contigo. Perdón, una parte que suena fácil, pero en realidad es muy complejo, es que no puedes hacer es, no deberías de entrar en pánico, aunque claramente eso es complicado ante un evento de estos donde es bien complicado tomar acciones de una forma tan ágiles luego, ¿no? Y no entrar en ese pánico. Pero fíjate, una parte que creo que es muy relevante de lo que sí debes de hacer, un poquito cambiándolo, es tienes que informar y tienes que apoyarte y tienes que abrir luego el panorama hacia el resto de la empresa. ¿Qué pasa muchas veces, no? Nos hemos encontrado que de repente pues la gente le llega un ataque de esto y queremos ser proactivos, queremos buscar en internet a ver si encuentro el último llave que me va a poder desencriptar mi información, y muchas veces esa proactividad resta ante un evento de este tipo, ¿no? ¿Qué sucede? Hay que realmente contactar a la gente que tiene conocimiento, a los que nos van a poder dar una asesoría, y no tratar de envolvernos en la bandera y rescatar el barco por sí solos, porque no se cuenta con un expertise necesariamente de una sola persona para atacar este tipo de incidentes. Y aquí el tiempo es oro. Entonces, ¿qué no puede pasar? Es pues, que yo tome acciones en solitario, sin informar a la institución, sin buscar apoyo, porque ese tiempo realmente resta, y no dejemos de ver que un ataque de esto pues, nos para gran parte del negocio, ¿no? Si no es que en muchas ocasiones nos detiene todo el negocio. Entonces, creo que afortunados los que no les ha pasado, los que no les pasará en algún momento, déjenme, se los digo, tristemente es muy difícil que no les pase, pero sí comuniquémoslo, no queremos tomar acciones sin que tengamos atrás gente que nos esté asesorando, porque muchas de esas acciones, muchas veces lejos de ayudar, pueden comprometer más a la empresa. Entonces, no hay que entrar en pánico, sin duda alguna, hay que nombrar un responsable y buscar a la gente adecuada que nos pueda apoyar ante un evento de este tipo. Muchas gracias, Alberto. Stephen. Listo. Complementando un poco lo que menciona Norma y Alberto, igual siendo bien directo.
y tomando como referencia pues lo que nos consultaban en la pregunta anterior, ¿no? Vamos a ver, cuando hablamos de contener el ataque, por favor, no apaguen los dispositivos. Esto puede destruir muchas pruebas forenses. Yo hablé de desconectar, que es diferente, pero por favor no los apaguen. El otro aspecto tiene que ver con las contraseñas y tengo que decirlo. No reutilice las mismas contraseñas para diferentes cuentas, ¿verdad? Yo mencioné que hay que reestructurar y redefinir las contraseñas. No dije que si una contraseña está en una aplicación A, la vamos a utilizar a la aplicación B. No, no, porque todo el compromiso puede ser total. Coincido con Alberto con respecto al tema del experto, ¿no? De repente suele ser muy tentador tratar de realizar algo, pero sepan lo que un par de ojos nuevos, por llamarlo de alguna forma, puede ayudar profundamente a entender, a descubrir más rápidamente el problema. No es lo mismo de repente verlo con ojos totalmente familiarizados al contexto, a la situación. Entonces, eso es importante. Y finalmente, continúo con el tema de comprender el daño. Vamos a ver, hay algo que debemos de expandir. O sea, si entendemos que el compromiso vino a un flujo de negocio o a un servicio en específico, no, por favor, no trabajemos solo en esa zona, expandamos el proceso. ¿Por qué? Porque pueden haber otros elementos que han sido comprometidos y necesitamos tener esa visibilidad completa. Muchas gracias, Stephen. José Carlos. Sí, gracias. Yo complementando y tomando la pregunta, ¿qué no se debe hacer en un ciberataque? Lo primero que yo recomiendo a nuestros clientes es respeta el proceso, no te saltes el proceso. En el proceso está designado teóricamente quién es el comunicador, quiénes son las personas que van a intervenir, quiénes son los responsables. Y lo primero que sucede es se salta todo el mundo el proceso. Todo el mundo corre, entra en pánico, las fases del proceso, cualquiera que sea la metodología que se haya adoptado, que en general son las mismas, ¿no? en términos estructurales, se salta en el proceso. Ese sería uno de los puntos. El otro punto que también es muy común es tratar de hacer ciencia durante el incidente. El objetivo de cualquier proceso de incidente es contenerlo y recuperar la operación lo más pronto posible. En el caso de un incidente de seguridad es evitar un daño mayor y eventualmente aislarlo para una posterior análisis o reacción si fuera necesario. Es muy común que en los equipos de respuesta traten de hacer ciencia. ¿A qué me refiero? Tratan de saber en el momento del incidente, cuando el negocio está parado, cuando el ataque está en sitio, tratar de entender las causas últimas de lo que está pasando en vez de contenerlo y recuperar la información. Entonces, si te saltas el proceso, caes en esta situación. No estás haciendo lo que el proceso dice. Y finalmente, ¿qué otra cosa no hacer? Vestir a alguien de superhéroe, ¿no? Con la capa de Superman, el que llega de un café a resolver la situación cuando hay 30 personas involucradas que no tienen ni idea de lo que está pasando. Eso es un error muy típico. No designemos gurús, ni magos, ni superhéroes en los equipos de incidentes, y eso es a priori, y mucho menos en la respuesta, porque la información, como bien decía Norma, la comunicación entre las partes involucradas, técnicamente hablando, conocimiento técnico, experiencia previa y conocimiento del negocio, que generalmente viene de las áreas de negocio, tienen que fluir. Entonces, si no permites esa comunicación y alguien toma la batuta de superhéroe, que generalmente son los directores de las empresas, o somos los directores cuando nos toca eso, los que nos saltamos el proceso, pues caemos en una contradicción de cómo atender un ciberataque, ¿no? Entonces, yo recomendaría no solo una, sino esas tres cosas. Muchísimas gracias, José Carlos. Y bueno, vamos con la tercera pregunta, que es, ¿qué rol y responsabilidades debería cada miembro de la compañía hacer cuando hay un ciberataque? Vamos con Alberto, por favor. Gracias.
Pues mira, creo que es bien importante primero tener esa definición, ¿no? Como bien decían mis compañeros, hay normas que establecen cuáles deben ser las medidas, los responsables, generar los roles. Ahorita lo comentaban, nadie puede tomar una sola decisión y estar corriendo y 30 personas, como bien decían, estar ahí tratando de tomar las acciones. Entonces, una parte es tener la definición y va a haber diferentes roles y dependiendo también el tipo de empresa en la que estés. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo soy una empresa pública que cotiza en bolsa o una empresa financiera, de entrada yo tengo que dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria de Valores de que tuve un incidente de seguridad para que estén enterados y por supuesto puedan compartir con el gremio que hay algo que está pasando para que tomen sus acciones. Pero eso es algo que tienes que hacer porque así te lo exigen. Pero ¿qué pasa cuando no eres una empresa que cotiza en bolsa o financiera, que tienes esa normatividad que te lleva a dar ese mensaje y compartirlo? Bueno, de entrada, sí debes de tener los roles porque va a entrar desde un PR, porque claramente esto te puede pegar en tu imagen. Va a entrar el equipo de abogados que tendrá que estar haciendo alianzas, por supuesto, el equipo técnico que tendrá que estar dirigiendo hacia adentro parte de las acciones que se tienen que hacer. Y dependiendo del tipo de empresa, pero sí es importante que la información se comparta. ¿Por qué? Porque tengo socios de negocio. Hoy estamos en un mundo interconectado. Mi red probablemente esté conectada con terceros. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en el mensaje, pero sí tenemos que compartir con nuestros socios de negocio que a lo mejor tenemos, claramente ya cuando tengas la visibilidad de que te está pasando, pero sí puedas alertar y compartir vía los diferentes canales de comunicación que está pasando algo para que tomen acciones y que claramente ellos también no podían tener un impacto. Es muy importante este tema que manejan de la comunicación. No se puede entrar en pánico y tienes que ser muy específico con lo que dices. Por supuesto, tienes que informar ante un evento. Hoy lo pide el INAI, lo pide mucha normativa, ¿no? Si tengo una pérdida de datos derivado del ransomware, si tengo eso, yo lo tengo que informar. Entonces es importante para que también nuestros clientes, dependiendo del sector en el que estemos, tomen las medidas necesarias, pero claramente no puedes emitir comunicaciones si no tienes bien identificado primero el problema, ya sabes cómo lo vas a atacar y que entonces en esa comunicación puedas emitir también recomendaciones o pasos que quieras compartir con tus socios de negocio. Entonces sí es importante desde diferentes roles, diferentes perspectivas, sin dejar de lado que sí hay que dar aviso a las autoridades cuando formas parte de instituciones financieras o cuando tienes pérdidas de datos y tienes que reportarlo al INAI o a otras entidades. Eso es bien importante. Muchas gracias, Alberto. Stephen. Sí, perfectamente coincido con Alberto. Incluso Norma al inicio hablaba de algo bien importante. La seguridad no es solo responsabilidad del departamento de TI. Estos procesos también tenemos que hacerlos simples. Y en esencia yo veo 5 roles básicos y sencillos, ¿no? Obviamente hablamos del team leader, que es el que va a coordinar toda la actividad con respecto al equipo de respuesta a incidente, mantener el equipo enfocado, tratar de minimizar los daños y recuperarse rápidamente, ¿no? Por supuesto está el equipo investigador, que es el que va a recopilar, el que va a analizar las evidencias, va a determinar cuál es la causa raíz y poder implementar pues de una forma rápida los sistemas y los servicios que se vieron afectados. Responsable de comunicaciones, fundamental, es el que va a liderar el esfuerzo de cómo vamos a dar ese mensaje, cómo vamos a comunicar tanto fuera como dentro de la organización. Hay algo que siempre nos olvidamos, es quién va a ser el responsable de la documentación y el cronograma. O sea, documentar toda la actividad es esencial, ¿no? Tratar de entender cuáles son las diferentes tareas, qué es lo que se ha descubierto, cómo estamos recuperándonos y cómo poder desarrollar pues cada una de estas etapas que tenemos que enfrentar cuando respondemos a un incidente. Y finalmente, recursos humanos y la representación legal, ¿no? Alberto lo comentó perfectamente, ¿no? Dado que un incidente de esto se puede convertir
en algunos casos hasta en cargos penales, ¿no? Si yo tengo alguna responsabilidad desde el punto de vista de cumplimiento normativo, ¿verdad? Entonces es esencial siempre contar con esa orientación, ¿verdad? Para poder entender cómo vamos a dirigir ese tipo de situaciones que se pueden enfrentar dentro de la incidencia. Buenísimo, muchísimas gracias, Stephen. José Carlos. Sí, gracias. Yo creo que de lo mencionado, ¿qué roles? La pregunta nos pregunta, valga la redundancia, ¿qué roles debe asumir una corporación? Pues los roles que están documentados en su proceso. ¿Y por qué lo digo simple? Porque a la hora de un ataque no vamos a inventar la rueda. Si yo tengo el rol y conozco el proceso y en ese proceso tengo un rol específico, debo de asumirlo. Por eso es muy importante que a la hora de diseñar un proceso de respuesta a incidentes, de ciberseguridad particularmente, los roles no solamente estén definidos en un documento, como bien decía Steven, que sea simple, idealmente lo más simple y lo más práctico, entendible, no solamente para el que escribió el proceso, sino para la organización en general, y mejor aún para el que va a asumir un rol. Entonces, yo debo conocer ese rol, debo asumirlo y debo ser accountable y sentirme accountable de ese rol. De tal forma que a la hora de un cyber incidente tenga yo claridad y porque yo la tengo, las demás personas, si tienen esa claridad como yo la tengo, asumiremos los roles que están definidos en ese proceso. ¿Qué puede suceder? Que durante un incidente nos demos cuenta que el proceso tiene necesidades o áreas de oportunidad, definición de roles inclusive o precisión en ciertos roles. Bueno, eso es parte del propio proceso. Pero si nosotros no respetamos eso, se genera un caos y ese caos propicia una mala respuesta al incidente y potencialmente un daño mayor a la organización. Entonces, yo les recomendaría a la gente, sigue tu proceso, apégate a esos roles, y si tienes que redefinir algo, bueno, ya en su momento en el post-mortem o en el análisis ya sea del propio proceso o del incidente como tal, te darás cuenta que habrá que precisar algunas cosas, y eso muchas veces tiene que ver con el entrenamiento previo de los procesos en donde los roles y las funciones quedan claramente definidos. Por ejemplo, en mi experiencia yo he tenido casos en donde he tenido que fungir diferentes roles porque depende del tamaño de la organización. Y aquí hago una pausa. Cuando hablamos de roles, nos podemos inventar 15, 20 roles. Pues sí es práctico, ¿no? Dependerá del tamaño de la organización, pero pueden ser tan simples como los que mencionaba Steven, 5, 3, 4 roles, y a veces las mismas personas fungen, dependiendo la etapa del incidente eh, o del ataque, diferentes roles. Entonces, nosotros lo debemos de tener claro y asumirlo como tal. Y también desde el punto de vista organizacional, las organizaciones deben de entender, por ejemplo, en el caso de las comunicaciones, que a veces la mejor persona para comunicar, ya sea al público o a la propia organización, no es la que sepa más de técnicamente hablando de un incidente. Y no hablo de una persona técnica de ingeniería, sino muchas veces es mejor que alguien que no sepa mucho sea el comunicador, porque eso da el beneficio y da tiempo a la organización a contener y manejar mejor la información y eventualmente salir mejor posicionados. Claro, muchísimas gracias, José Carlos. Norma. Bueno, pues tratando de resumir lo que ya han compartido el día de hoy mis colegas, yo como especialista en el tema del diseño de los procesos, coincido, punto número uno, con conocer el tamaño de la organización y la madurez en la que está el equipo de trabajo. Hay organizaciones ya muy maduras, ya muy estructuradas, con equipos de trabajo que han convivido bastante tiempo, y hay otras que son muy nuevas. Hoy en día la demanda de especialistas de ciberseguridad es bastante grande, y para mí la gente que forma parte o el staff que se construye para los equipos de respuesta a incidentes deben de ser especialistas que cumplan a nivel de rol y responsabilidad, también con un set de competencias técnicas, profesionales, de liderazgo, de conocimiento de la organización bastante completo. Entonces, considero que son equipos que deben de tener claras los roles, las responsabilidades, pero también la manera en la que ellos pueden empezar a fungir como una autoridad. Cuando hablamos de un incidente, estamos hablando de que se ponen en juego bastantes factores, dependiendo del impacto de la incidencia, factores legales, operativos, financieros, ya lo decían al inicio de esta pregunta, si eres una institución que está
gobernada por un marco de trabajo que tiene que rendir cuentas a una institución, si eres del sector financiero, la autoridad que debe de tener el equipo de respuesta a incidentes pues debe de ser bastante importante. Entonces yo mi recomendación sería dividir la estructura del staff con dos grandes ejes, el staff operativo, el staff técnico, el que se va a dedicar a meter las manos, como bien decía Stephen, a investigar, a coordinar la parte técnica, y por otro lado el staff directivo, el staff de negocio, el staff que incluso puede considerar personas que toquen temas de marketing para poder emitir y construir comunicados con una postura de lo que está viviendo la organización. ¿Cuántas veces nos enteramos en las redes de ataques a grandes instituciones? Y la mayoría nos esperamos a lo que el de marketing declare de manera ordenada, formal, cuál es la postura que está tomando la organización. Cuando llegan los recursos a las organizaciones, los colaboradores a estas posiciones, pues deben de conocer de manera muy clara cuál es su rol, cuál es su responsabilidad, con quiénes tienen que interactuar, la manera en que van a hacerlo. Entonces no es una tarea sencilla, yo creo que es algo que debemos construir de la mano con el especialista técnico, y un rol que ha funcionado mucho en casos de incidente pues es el del que va documentando este paso a paso. Yo recomendaría a las organizaciones también considerar a alguien que trabaje en el lado metódico, en la parte de proceso, porque a la hora del incidente y en el incendio lo tienes al rojo vivo, necesitas a alguien que le permita asesorar a la persona, oye, documenta esta evidencia, saque esta pantalla, yo te guardo este correo, y irles recordando de manera periódica a los especialistas técnicos, dejarlos hacer su chamba, y nosotros de este lado como especialistas de proceso asesorar y ser ese consultor que vaya de la mano con ellos. Muchas gracias, Norma. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor estrategia de comunicación para manejar un ciberataque? Empezamos contigo, Stephen. Y es una muy buena pregunta. Y digamos, en procesos que he estado, ha sido una de las principales falencias que las organizaciones pues tienen que empezar a mejorar. Yo puedo definir varios elementos importantes. Por ejemplo, y desde un inicio hablamos de la velocidad de la respuesta, ¿no? O sea, cuanto antes la organización afectada notifique a sus clientes sobre la situación, pueden tomar mejores medidas para protegerse. Eso es fundamental. También es importante el soporte que esta empresa puede llegar a dar o puede ofrecer a los diferentes clientes. Por ejemplo, monitoreo sobre el robo de identidades, elementos donde ellos consideren que son importantes o que son parte de esta incidencia que se está generando. La respuesta oficial tiene que ser transparente, tiene que ser totalmente honesta, ¿no? Estamos claros que ninguna organización puede evitar ni puede prevenir una incidencia, pero también hay que tener claro que la responsabilidad es de la organización, ¿no? Tratar de entender y transmitir a los clientes qué fue lo que sucedió, reconocer lo que sucedió, explicar la situación y el impacto y cómo poder intentar resolver el problema, ¿no? Y creo que por ahí Norma lo mencionó, la reacción del público, ¿no? O sea, es bien interesante tratar de entender, pues, esa retrospectiva de lo que está realmente generándose a través de esto, ¿no? Tratar de ver si el proceso fue realmente efectivo, cuánto tiempo estuvo esta noticia ahí, qué tenía que decir los comunicadores al respecto hacia todo este proceso. Entonces, esta parte es un elemento bien fundamental y es algo que yo considero que las organizaciones de repente no tienen ese expertise o tienen pues esa postura clara para poder realmente manejar desde un punto de vista de relaciones públicas una situación de esta índole. Muchas gracias, Stephen. José Carlos. Sí, gracias. Yo coincido con Steven y complementando.
aquí depende mucho de la postura de la empresa respecto a su marca, ¿no? Pero el factor común en todas las áreas de la industria, independientemente si son reguladas o no, según su sector, es la transparencia. El tema de seguridad es un tema de confianza. Y si nosotros no transmitimos confianza a los clientes con el simple hecho de un comunicado, el comunicado no debe ser estrictamente complejo, ¿no? Tiene que ser simple y sencillo para todas la cantidad de público y el tipo de mercado que estamos dirigiendo. Entonces debemos ser transparentes, coincido en esa parte. Eh, Hoy por hoy ya ha habido muchas experiencias en la industria con incidentes de marca que nos han enseñado que la mejor respuesta es la verdad, ¿no? Aquí viene ya el matiz de qué queremos decir de esa verdad y después cómo queremos decirla. Porque tarde o temprano el público, nuestros clientes, los inversionistas, la competencia, encontrarán fallos en esa comunicación que resulten un problema mayor que el propio incidente. Y cuando nosotros perdemos la confianza de nuestros clientes desde el punto de vista de marketing, perdimos el negocio. A lo mejor no va a ser inmediato, pero como bien dice la práctica y la experiencia, meses después o años después, por un incidente mal manejado desde el punto de vista de la comunicación, la empresa perdió valor en el mercado y finalmente cerró, ¿no? O tuvo que ser absorbida por otra por su falta de capitalización. Entonces, yo creo que lo mejor es ser transparente, hablar con la verdad y dar la cara como corresponda y finalmente y principalmente proteger a los clientes, ¿no? Cuando hay hay información que se fugó de nuestros usuarios, cuando el impacto va a ser directamente reflejado en ellos, llámese en llamadas de extorsión, robo de identidad, suplantación de identidad, etcétera, etcétera, asumir la responsabilidad corporativamente hablando, explicarle a los clientes, darles elementos de cómo mitigar esa situación, explicarles qué está haciendo la compañía para proteger y reaccionar a pesar de lo que ha sucedido, para mantener a los clientes tranquilos y protegidos sobre todo. Y finalmente informados, ¿no? Entonces, creo que es por ahí. Gracias, José Carlos. Norma. Pues coincido completamente con José Carlos. Ya no pueden las organizaciones pretender que no pasa nada cuando pasa un incidente. Hoy en día no nada más los incidentes son materia de los equipos técnicos, hemos hablado acerca de que también el negocio requiere un involucramiento importante y se conecta una parte, no sé si coinciden conmigo, la resiliencia, la manera en que los equipos muestran esa capacidad de recuperarse, ¿no? Ya te está pasando el incidente, ya se hizo público en tus redes sociales, más bien es momento de que se muestre de qué manera interactuamos y de qué manera tuvimos la capacidad de reaccionar, la capacidad técnica, la capacidad de proceso, la capacidad de toma de decisiones para poder contener este incidente y darle la certidumbre de que el manejo de datos, el manejo de información no esté exponiendo además a nuestro negocio. Entonces también la resiliencia hoy en día se vuelve un factor importante. Hay que estar listos, tomar decisiones. La manera en que la transformación digital ha movido a todas las empresas y a todos los equipos, pues es un factor que ya las organizaciones deben de considerar. De tal manera que para mí la comunicación debe de ser un factor claro, directo, un mensaje puntual, que dé certidumbre no solo en el qué pasó, qué fue lo que hiciste, cómo reaccionaste y la manera en la que tú hacia adentro te vas a preparar para futuras planificaciones, para futuras situaciones que se puedan presentar, porque si ya te pasó una vez, te va a volver a pasar en cualquier otro escenario. Entonces, comunicar de manera clara en un mensaje de acuerdo a la cultura organizacional, para mí hoy en día es parte de la resiliencia de las organizaciones y sería un cierre exitoso del qué fue lo que hizo un equipo de ciberseguridad. Muchas gracias, Norma. Alberto, para cerrar la pregunta. Gracias. Pues la verdad es que coincido con todos, han sido puntos valiosos los que han mencionado todos. A lo mejor lo que mencionaba Stephen me llamó mucho la atención, ¿no? Hoy tienes que no solamente compartir que fuiste atacado, que tuviste un incidente, sino inclusive dar herramientas de apoyo para que se sientan ellos más tranquilos. Un caso, nada más para poderlo poner un poquito mucho más puntual, es ¿qué pasa si me roban los datos de
de mis usuarios. Y se ha visto en algunas prácticas donde les compartes a lo mejor una herramienta que les permita ver si ellos estuvieron en ese universo donde sus usuarios y contraseñas fueran comprometidas, de tal forma que tus clientes, que tus usuarios puedan tomar acciones de inmediato. O sea, en lugar de quedarme callado, les digo, sucedió esto, aquí tienes esta herramienta para que puedas revisar si tú estuviste dentro de estos registros, y si estuviste ahí, entonces te digo cómo tomes acciones, desde un cambio de contraseña o que reportes tu tarjeta de crédito para que la bloqueen y te la cambien. Entonces sí es bien importante ese tema de comunicar y en la medida de lo posible dar las herramientas que permitan a tu ecosistema de clientes, empleados o cualquier registro que tengas de otra gente, que ellos puedan tomar acciones si fueron perjudicados y que tú les compartas eso. Creo que otro tema muy importante en la comunicación se tiene que dar, que todos hablemos un poquito el mismo idioma. Y fíjate, lo mencionó Norma varias veces en el tema de que esto tiene que estar normado, que esto debe ser un proceso, y lo han mencionado varios. En esa parte tiene que haber un tema de concientización muy importante para toda la institución, para que claramente desde nuestro ámbito de competencia técnico, de PR, de marketing, podamos dar el mensaje adecuado, pero sabiendo del tema, ¿no? O sea, que no salgas a decir de marketing que no estaba enterado bien del tema, que no me lo compartieron adecuadamente y terminé diciendo una barbaridad que al final afectó mucho más. O que yo soy muy técnico y salgo a decir un dato que a lo mejor generé más pánico. Entonces sí es bien importante un tema de concientización, inclusive antes, por supuesto, antes de que tengas este tipo de eventos, ¿no? Que ya sepas perfectamente qué vas a decir, que lo tengas muy bien mapeado y desde el ámbito de competencia de cada área den el mensaje adecuado. Entonces, me quedo con eso. Perfecto, muchísimas gracias, Alberto. Vamos ahora con la quinta y última pregunta. Y todos ya pueden empezar a hacer un poco de sus conclusiones y vamos con esta pregunta. ¿Qué se necesita hacer en la fase de remediación? Vamos, por favor, con José Carlos. Sí, gracias. Bueno, en la fase de remediación de un incidente, primero yo creo que dependiendo del impacto, habrá que tomar medidas administrativas, legales. Yo creo que son las que a veces se dejan al final, pero deberían ser las primeras desde mi punto de vista, porque muchas veces esas requieren más tiempo, ¿no? Más tiempo administrativo de los procesos o la falta de claridad en algunos de los pasos de las áreas que tengan que estar involucradas. Adicionalmente, desde el punto de vista del propio proceso de atención en esta fase, las áreas deben de compartir la información que tienen, compilarla, documentarla, sobre todo mantener registros estandarizados de lo que se encontró y de lo que se está haciendo para remediar la situación y almacenarla en una base de conocimientos que a posteriori en las fases que siguieran del proceso, pues se pueda consumir y se puedan tomar medidas en el futuro preventivas para evitar nuevas situaciones como las que se han presentado. Muchas veces en esta fase también de remediación, lo importante es que una vez que entendimos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que pasó, continuar con la recuperación de los servicios y evitar caer en mayores análisis en ese momento. El análisis subsecuente, la investigación, si es posible, obviamente, si el incidente ya acabó, vendrá después. Si el incidente no ha acabado, pero ya fuimos capaces de contener y de recuperar la operación, en esta fase lo importante es mantener ese ciclo en la fase de remediación, documentando, comunicando como si estuviera todavía en las fases iniciales del proceso de respuesta, para que la información se siga manteniendo en control, en primer lugar, y en comunicación de todas las áreas para pasar finalmente a la finalización del incidente. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, Norma. Gracias. Pues yo, en cuanto a lo que es la remediación, nosotros
Usualmente manejamos dos tipos de actividades para remediar, las inmediatas, las que te permiten contener, y las que irás considerando en el mediano y en el largo plazo. Una vez que entras a empezar a atacar estas actividades de mediano y largo plazo, tienes un poco más de tiempo para pensar con más calma las acciones. Los análisis causa-raíz te permiten identificar de qué manera vas a poder implementar un control, una medida, una tecnología, un proceso o la actividad de remediación que requieras implementar en tu organización, pensándola con un poco más de calma, ¿no? Ya pasó la etapa crítica. Remediar te permite identificar qué hiciste mal, qué puedes mejorar, qué necesitas implementar como medida de protección a tus activos y actividades que nutran y se regrese el ciclo, ¿no? del proceso de la gestión de incidentes, actividades que nutran una nueva preparación. ¿Qué aprendió el equipo? ¿No? Está bien el qué hicimos mal y coincido con lo que mencionaban mis colegas en relación a, en ocasiones un incidente permite ver a la organización qué tan bien o qué tan mal está. Entonces, otra vez la resiliencia, ¿no? De eso que hicimos mal, vamos a saber a regresarnos unos pasos atrás, tomar medidas que permitan al equipo hacerlo madurar, ¿no? Porque no hay proceso que mejore, no sé qué opinen, pero no hay proceso que puedas mejorar si no lo vives. Hasta que vives el proceso, hasta que vives el paso a paso de lo que tú tenías pensado que ibas a llevar a cabo, sucede el incidente y es cuando verdaderamente te das cuenta si los procesos están siendo efectivos o no para las organizaciones. Yo recomendaría al momento de construir las etapas de remediación, no dejarlas. A veces algunas actividades las olvidamos, el incidente ya pasó, se cierra el archivo y sigues en tu operación todos los días. Yo recomendaría integrar ya a equipos de trabajo que permitan llevar una planeación, un cierre de vulnerabilidades, un plan de trabajo ordenado, un proyecto nuevo que te permita construir o reconstruir aquellas actividades que lleven a tu organización y a tu equipo de gestión de incidentes a una madurez mucho más estructurada. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias. Pues mira, la verdad es que la contención es una etapa de todo este ciclo, ¿no? Como bien mencionan, después tienes que empezar bueno, tienes que continuar construyendo esas mejores prácticas, identificación de procesos críticos, muchas cosas que tienes que hacer. Sin embargo, en esta etapa de contención, a lo mejor me voy a ver un poquito técnico, pero sí es importante, tienes que tomar acciones desde cómo están tus cuentas privilegiadas, cambiar contraseñas, porque no sabes, por supuesto, hasta dónde llegó el ransomware, si hubo un ataque, por supuesto, al directorio, y de ahí se pasaron otras computadoras que típicamente pasa. Tienes que empezar a segmentar. Si no tenías una red segmentada, pues segmentar, y ya no basta con una segmentación de red como típicamente pues antes se manejaba. Hoy tienes que pensar en segmentos en zonas seguras, donde le metas muchísimo más seguridad para inspeccionar tráfico, para otro tipo de cosas. Tienes que ver la seguridad en el endpoint, por supuesto, en este tema de contención, ¿no? De repente, pues nos quedamos con la parte del antivirus. Ya vimos que hoy el antivirus pues, es una parte de seguridad que ya no necesariamente cubre con el tipo de ataques y las amenazas que hoy están en día. Hay que atacarlo también, sin duda alguna. Y así me podría continuar con muchos aspectos que, por supuesto, son técnicos propios de esta etapa. Sin embargo, creo que sí hay que, en esta etapa de contención, sin duda, accionar muy rápido para crear zonas seguras, para decir, a partir de aquí voy a partir, ¿no? O sea, no puedes agarrar y prender otra vez, porque si traes todavía ahí el malware o traes el ataque pues todavía corriendo, pues es difícil. Entonces tienes que empezar a crear tus zonas seguras, donde a partir de ahí inicies con tu operación de los servicios más críticos, pero por supuesto, sin dejar de lado pues estos aspectos y mucho más que hay que sí son completamente técnicos, ¿no? Muy bien, Alberto. ¿Y Stephen? Sí, vamos a ver, hay algo importante que hay que entender en una fase de remediación, ¿no? Esto tiene que ser un enfoque totalmente estructurado, que involucre dos cosas básicas: identificar y mitigar. Entonces,
quiero un poco, pues, compartirles algunos pasos básicos importantes para poder tener este enfoque totalmente estructurado, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con esta famosa evaluación de riesgos, ¿no? De hecho, el proceso debería iniciar ahí. Realmente entender el entorno, cuáles son los activos, cuáles son los procesos, cómo operan cada uno de los sistemas y que esto sea parte de esa evaluación de riesgo de referencia, ¿no? Y que esto nos permita poder identificar dónde pues puede ser más vulnerable y poder establecer esa defensa totalmente adecuada, ¿no? Otro aspecto tiene que ver con procesos de seguimiento. El monitoreo es clave, el monitoreo continuo es clave, ¿no? Y eso le va a brindar a las organizaciones, pues, buenos tiempos de respuesta ante incidencias que puedan ocurrir en un futuro. Por supuesto, vamos a ver, hay que aplicar soluciones y eso está claro. Lo interesante es cómo poder realmente identificar esas soluciones a través de la información recolectada por este análisis de riesgo o por los diferentes flujos de trabajo que me permiten poder adoptar un enfoque totalmente activo para yo poder enfrentar o corregir esas amenazas, ¿no? Hablo de niveles de riesgo, hablo de esfuerzos para poder resolver, planes para poder abordar los problemas, etcétera, ¿no? La capacitación es fundamental, ¿no? Y posiblemente todos escuchen esta frase totalmente trillada, ¿no? Pero el empleado es el punto más débil de la cadena. O sea, eso no lo podemos ocultar y tenemos que manejar esa parte, pues, cuando se requiera y las veces que se requiera, ¿no? Y finalmente, esto hay que repetirlo según sea necesario. Recordémonos que nos encontramos con infraestructuras totalmente dinámicas. Hablo técnicamente hablando, incluso hablo de modelos de negocio. Son totalmente dinámicas. Entendemos que las amenazas, los adversarios también son totalmente dinámicos, innovadores. Y la gran pregunta ahí es cómo deberían ser nuestras líneas de defensa, totalmente dinámicas, que se adapten dinámicamente a estos cambios. Y de ahí la razón de que esto es un proceso continuo. Totalmente de acuerdo contigo, Stephen, y con todos ustedes. Muchísimas gracias por este panel tan enriquecedor. Vamos a ir a la parte de preguntas y respuestas, ¿les parece? Voy con la primera pregunta. Creo que da tiempo, tenemos 5 minutitos para contestar esta pregunta. Puede contestarla quien quiera. ¿Qué es lo primero que tiene que considerar una compañía frente a un ataque en caso de que aún no cuente con una solución de ciberseguridad? ¿Quién quiere contestar? Claro. La tomo yo si quieren brevemente para dar espacio a mis compañeros. Desde mi perspectiva, lo primero es el impacto del negocio. O sea, qué está impactando y a partir de ahí tomar la decisión rápido. Si no se cuenta con tecnología suficiente, los procesos, pues ya es demasiado tarde. Lo importante es contener la situación desde el punto de vista negocio y a partir de ahí tomar las siguientes decisiones técnicas y o administrativas que correspondan. Tal vez para complementar, va a ser un duro proceso de aprendizaje. Cuando ya las organizaciones son impactadas, es cuando ya se entiende todos estos procesos. Ahora, en algunos casos, pues, hay una frase, nadie escarmienta en piel ajena, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que suceden, tenemos que, pues, aprender de ellas y tratar de que no vuelvan a generarse. De acuerdo, muchísimas gracias. No sé si Norma o Alberto quieran profundizar un poquito más en esta pregunta. Fíjate que coincido con lo que mencionan, sobre todo porque antes las instituciones están acostumbradas a tener claramente tu vía para entender tus procesos de negocio más crítico y después hacías tu DRP donde pensabas que si el temblor, que si la luz, que si otros factores completamente ajenos a la seguridad informática. Hoy es importantísimo tener mapeado ese tipo de riesgos. O sea, si no tienes un plan de riesgos donde visualices el impacto que puede tener en la institución, va a ser complicado ir a pedir presupuestos
para seguridad. La seguridad no es barata, o sea, es algo que se tiene que invertir porque hoy forma parte principal de los procesos de negocio. Hoy ya no puedes pensar en un proceso de negocio si no va acompañado de un tema de seguridad, porque hoy las empresas dependen de la tecnología para su operación. Habrá quien no, pero serán las menos, pero no hay empresa que no dependa hoy de la tecnología para sus procesos críticos de negocio. Entonces, si no va acompañado con un seguimiento de medición de riesgos, va a ser complejo. Entonces, yo sí les recomendaría que empezaran a hacer evaluaciones de riesgos tecnológicos y de seguridad, y eso lo que nos va a permitir a las áreas técnicas es hablar el mismo idioma que el negocio. No hablar y llegar que necesitan tantos miles de dólares para un firewall, sino hablar de riesgos. Esto nos va a permitir reducir un riesgo con una inversión que va a ser mucho menor a la que podrías tener en un impacto. Muchísimas gracias, Alberto. Rapidísimo, vamos con la siguiente pregunta de la audiencia y es, ¿cómo se puede reducir el tiempo de respuesta frente a un ataque para evitar comprometer más la información? Ahí, sí, claro. Yo ahí seguiría los pasos que Stephen nos recomendó al inicio de la sesión, o sea, tomar acciones inmediatas, un top 3 de acciones que te permitan reaccionar inmediatamente, ¿no? Y la primera acción siempre es la contención. Y Stephen nos recomendaba, desconéctate de la red, ¿no? Antes de que se propague, desconecta el equipo. Regularmente hoy en día los ataques de ransomware o todo el tema del endpoint, sufrimos los virus, son la primera entrada. Entonces yo recomendaría un top básico de acciones, desconectar el equipo de la red, notificar de manera inmediata a las partes interesadas, al coordinador del equipo de respuesta a incidentes, para poder empezar y detonar un tiempo de respuesta inmediato y un cúmulo de acciones que los equipos requieren ejecutar. Así es. Fíjate, yo esperaría también que de los que han preguntado, a lo mejor todavía no les pasa, ¿no? Y digo todavía no les pasa porque hace rato lo comentaba Steven y varios lo hemos platicado aquí, es complicado y que no tengas un incidente de ese tipo. Y sí creo que lo hemos mencionado aquí, que hay que trabajar en el proceso de resiliencia, como cuando llega un ataque de este tipo, ¿qué vas a hacer? Y ahorita mencionábamos estos aspectos técnicos, ¿no? Oye, pues desconectamos la red, no apagar, desconectamos la red, de tal forma que no se propague, pero hace rato hablábamos, pues, de la comunicación, ¿no? Entonces, en la medida que se tengan bien mapeados los procesos, incidente, para respuesta a incidentes, creo que eso va a dar mucha agilidad para levantarte de una forma oportuna. Y yo finalmente complementaría en el sentido preventivo. ¿Cómo puedes mitigar siendo preventivo? El monitoreo constante. Si no tienes un área de monitoreo, contrata un servicio si es posible. Conoce la operación de tu negocio desde el punto de vista del riesgo, de la operación crítica, los sistemas que están involucrados, las áreas críticas al negocio. Y con todas estas actividades preventivas, también el entrenamiento al personal técnico. Entonces, si trabajas en la fase preventiva, puedes tener mayores posibilidades de contener y de recibir un menor impacto y de responder más rápido y mejor. Si no trabajas en las fases preventivas, que también es parte de un proceso de incidentes, que muchas veces se obvia, vas a estar mejor posicionado. Lo demás ya durante el incidente, pues ya, ahora sí que la suerte te acompañe, o como diría Luke, que la fuerza te acompañe, de acuerdo a todo lo que has hecho, ¿no?